Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Túa y voy a hablar sobre lo que son las medidas cautelares para la materia de Derecho Procesal Civil de la Universidad Fermín Toro. Bueno, las medidas en general, la palabra proviene de ser como precauciones que se deben de tener y en el derecho no difiere de lo mismo. Es decir, que las medidas se basan en aquellas facultades que le da el legislador a la parte que sale victoriosa en un juicio. Es decir, que deje que se valga su derecho, que lo que se haya dictado por la ley no quede simplemente allí, sino que se lleve a cabo. Estas medidas tienen características que son las que la definen como tal. La primera es que no es necesario que la otra parte por la cual se están ejerciendo las medidas cautelares tengan que estar presentes. Es decir, que no tiene que tener ni siquiera el conocimiento de lo mismo. Carece de un sentido contradictorio, ya que siempre debe mantener la misma línea. También es variable, no es ni absoluta ni es inmutable. Puede ser reducible o puede ser realmente ampliable. Y además no surge ningún efecto sobre la cosa juzgada, así sea material o así sea formal. También es importante recalcar que las medidas cautelares son instrumentales, no constituyen como si un fin en sí mismo, sino como una parte complementaria y son provisionales. Las medidas no pretenden en ningún momento ser indefinidas, ¿no? Sino que ellas cesan en un tiempo determinado. Hasta que se cumpla la función por la cual se están poniendo las medidas cautelares. Y bueno, es inespecial y además no genera ni un daño ni un perjuicio. Es decir, que no conlleva a generar en ningún momento un daño a la otra parte, sino más bien la obligación de que cumpla con lo pautado, lo que el legislador pauta. Y es proporcional. No se pueden adoptar medidas cautelares desproporcionadas al hecho que se lleva a cabo para conseguir un fin en específico. También se puede clasificar. La clasificación de las medidas cautelares. Según el doctor del Derecho Procesal Enríquez Larroche, se pueden definir o se pueden diferenciar las medidas típicas de las medidas atípicas. Todas ellas constituyen el libro tercero del Código Procesal Civil venezolano y a pesar de sus diferencias, en común tienen el hecho de lo que buscan es asegurar el fallo principal. Las medidas típicas se dividen en tres. Están la del embargo de bienes muebles, el secuestro de bienes determinados y la prohibición de enajenar y de gravar. Esta última, la prohibición de enajenar y gravar, está limitando a la parte que se ve afectada en que le limita el derecho de propiedad, ya que no pueden ni vender ni comprar ninguna propiedad, como de igual forma no puede heredarla. A pesar de que no afecta ni perturba de forma inmediata a la persona en la cual recae la medida, sí constituye, como dije en un principio, una limitación y por ello es que se debe interpretar que siempre va a ser una medida restrictiva y no puede aplicarse de una manera analógica. Es por ello que Ortiz expresó que se conoce como esta medida cautelar a toda aquella que a través del tribunal la solicitud de la parte que la está llevando a cabo, es decir, la parte victoriosa, que cumpliendo con todos los requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil en el artículo 585, impida al afectado por la medida de que pueda vender o traspasar cualquier propiedad de un bien inmueble, así sea uno que esté en litigio o que no lo esté. Por otra parte, el embargo de bienes muebles es una medida que coloca a la autoridad judicial para asegurar un proceso
y se basa en limitar la disponibilidad de los bienes muebles. Se puede decir que esta es preventiva cuando nada más se hace en el tiempo en el cual dura el juicio, la tramitación del juicio. Por último, de las medidas típicas está el secuestro de bienes determinados. Y a secuestro se refiere al depósito que se hacen de ciertos bienes en litigio, ya sean inmuebles o ya sean muebles, para poder conservarlos o asegurarlos sin tener ningún privilegio ninguna de las partes que se encuentran en medio del conflicto. Se puede llevar a cabo de dos formas, una a través de los interesados y la otra a través de orden judicial. La primera viene siendo un acuerdo o un contrato convencional que se lleva a cabo entre el depositante y el que se está haciendo cargo como tal del depósito de estos bienes. Y en segunda parte, cuando se trata de una orden judicial, ya no es algo consensuado, sino es una obligación. El legislador, y el tribunal están haciendo coercitivos para que se pueda resguardar estos bienes. En cuanto a las medidas atípicas o innominadas, no se tiene un concepto como tal especificado dentro del Código Procesal Civil. Sin embargo, se basan en la potestad que tiene el juez de crear medidas preventivas idóneas que se adapten a la situación a la cual están enfrentando. Estas medidas pueden dividirse como asegurativas y conservativas. Las asegurativas, en primer lugar, son de la misma forma que las medidas típicas, buscan mantener como la garantía o la satisfacción de la pretensión del actor o de la parte que está saliendo victoriosa en el juicio, de manera de proteger un derecho real, un derecho personal o una cosa determinada o referida a un derecho de crédito. A diferencia de las conservativas, que en vez de buscar asegurar, pretenden siempre mantener un estatus que ya han mantenido. Ya conociendo todo lo que son las medidas cautelares, viendo cómo beneficia a una de las partes, es necesario saber si las medidas cautelares tienen alguna limitación o si tienen alguna forma legal de oponerse a ellas. Pues bien, es importante conocer que entre las obligaciones del juez está limitar las medidas a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar el resultado correcto del juicio. Es decir, que no se van a extender a accesorios más allá complementarios que en realidad no tengan que ver, que no afecten. Ejemplo, si el juicio se está llevando a cabo por un problema de droga en el cual hay muchos bienes que han sido comprados gracias a esta actividad delictiva o otras situaciones similares, y por lo menos existen otros bienes de la misma persona que fueron comprados con otro tipo de ganancias, con un dinero que proviene de otras ganancias, y es demostrable ello, sí se puede levantar la medida cautelar por vía de caucionamiento. Pero antes de entrar en eso, para terminar de explicar lo del juez, se puede concluir que si se evidencia que los bienes afectados exceden la cantidad acordada para la medida, el juez limitará los efectos de los bienes suficientes, señalándolos todos con precisión de manera de que se sepa bien a cuáles sí hay medidas cautelares y a cuáles no, porque están limitadas. Pero siguiendo con lo de la vía de caucionamiento, en el artículo 589 del Código Procesal Civil venezolano se señala específicamente que no se puede decretar embargo ni la prohibición de enajenar ni gravar o suspender si estuviesen ya decretadas, es decir, las medidas típicas, la parte contra quien se ha dirigido o decretado la medida cautelar, si ésta ha dado garantía o caución suficiente establecidas en el artículo 590 del Código
procesales civiles, JUSDEN, como lo son fianzas, hipotecas, prendas, cantidades de dinero, entre otras. Y también hay excepciones, que el juez declara insuficiente o ineficaz la caución de la parte contra quien se decretó o practicó la medida según sea el caso. Para eso se encuentra el fundamento legal en el artículo 585, 6, 7, 8, 9 y 590 del Código del Procedimiento Civil. 585, 586, 587, 588 y 589. Y bueno, para llevar a cabo las medidas cautelares, el procedimiento no es el procedimiento más engorroso que hay dentro de las actividades que se pueden llevar a cabo en el proceso en el procedimiento civil. Sin embargo, es necesario saber que el tribunal sentencia la articulación dentro de 2 días de despacho siguientes a la expiración del lapso probatorio, es decir, el tiempo por el cual se admite la medida cautelar. Y existen recursos, como ya lo dijimos, como el de causamiento, de la decisión para apelar la medida cautelar a través de un recurso de casación. Bueno, espero que les haya gustado la exposición del día de hoy sobre las medidas cautelares. Esto ha sido todo. Mi nombre es Gabriela Tuba.